Listo, buenos días. Déjeme resumir dónde estábamos el viernes pasado. El viernes pasado tenía un operador lineal. Y de nuevo estoy suponiendo que la dimensión del espacio vectorial es finita, digamos en este caso. Y voy a pensar que lambda 1, lambda r en K son todos los valores propios de T. O sea, lo que estoy suponiendo es que estos valores propios viven en el campo distintos. Recuerden que los valores propios pueden tener multiplicidades. Entonces aquí estoy suponiendo que los estoy listando sin sus multiplicidades. O sea, no cuento la repetición de los valores propios. Entonces, habíamos probado el viernes pasado la siguiente observación, que si tomo vectores, si se escogen, ¿verdad? Vectores VI en cada espacio propio de T con valor propio lambda I, o sea, los lambda corren de 1 a R, son distintos, y entonces escojo elementos del espacio propio, escojo vectores. Recuerden que el espacio propio consta del vector 0 más todos los vectores propios. No estoy diciendo que estos VI sean vectores propios. Pueden serlo, pueden ser 0. Entonces, si se tienen esto y satisfacen la siguiente condición, que la suma de ellos es el vector 0, entonces todos ellos son 0. O sea, si la suma de estos vectores es 0, cada uno de ellos es 0. O sea, repito qué es lo que estoy diciendo. Tomo vectores de espacio propio. Puede que sean vectores propios, puede que sean el vector 0. Entonces, la condición dice, si la suma es 0, ya los que escogiste eran 0. Esta es una observación muy sencilla y la demostración que hicimos en la clase pasada es muy sencilla. Entonces, tomo esta suma, ¿sí? Dice, en la suma esta que tenemos, B1 hasta BR igual a 0, yo no sé, esto es cuando los escogí, no lo sé si los escogí 0. Voy a suponer que escogí los primeros 0. Vamos a suponer que los primeros que escogí, B1, etcétera, hasta BK, son 0, donde K es menor o igual que R, ¿no? Entonces, digamos, los primeros que escogí eran 0. Bueno, esos ya son 0, es lo que dice la afirmación. Me faltan los siguientes. Entonces, esta suma que tengo acá, esta suma que voy a llamar 1, entonces, la suma que estoy llamando 1, realmente no tiene de B1 a BK valen 0, entonces esta suma realmente comienza en BK más 1, ¿no? Entonces, BK más 1 más BR igual a 0. Entonces dice, los primeros que escogiste eran 0 y los siguientes suman 0, porque todo sumaba 0, los primeros suman 0, eso no me afecta, entonces tomo los siguientes nada más. Entonces tienes esta suma, desde K más 1 hasta R que suman 0, y tú quieres probar que estos también son 0, porque todos deben ser 0, ¿no? Entonces tengo esta otra suma y quiero probar que los restantes también eran 0. Entonces, si en 2, si en 2 los BJ son distintos de 0, si estos fueran distintos de 0, entonces son vectores propios. Son vectores propios, porque por definición viven acá, ¿verdad? Son vectores propios en este espacio propio, en el lambda J. Entonces, si estos
son no cero, pues como viven en el espacio propio, tienen que ser vectores propios. Con lambda j distintos. Los lambda j son distintos. Pero por lo tanto ya probamos, por un teorema que ya probamos, son linealmente independientes. O sea, un teorema que probamos nos dice, si tengo vectores propios con valores propios distintos, son linealmente independientes, ¿no? Entonces, son linealmente independientes y no se puede tener dos. No se puede tener dos porque ser linealmente independientes dice que cualquier combinación lineal de ellos que dé cero, los coeficientes tienen que ser cero, porque aquí los coeficientes son 1. Entonces, esta es la contradicción, ¿no? Porque estos coeficientes son 1. Entonces, si alguno de estos no es cero, son vectores propios. Con valores propios distintos, son linealmente independientes, entonces esto no se puede. Entonces, cuando liste todos, todos serán cero. Entonces, si no hay preguntas, verán, esta es una observación muy sencilla. Todo el trabajo, razón teorema, que es el que usé acá, que dice valores propios, vectores propios con valores propios distintos, son linealmente independientes. Entonces, déjenme probar aquí mi segunda observación. Entonces, la primera es esta. La segunda es muy parecida, ¿verdad? Dice, o sea, recuerden que estoy suponiendo, dicen, para cada elemento J entre 1 y R, pues, recuerden que estos son los valores propios, estos son valores propios distintos. Entonces, tomo cualquiera de ellos, ¿verdad? Le llamo J su índice, entonces, ¿verdad? Para cada J, digamos, sea BJ, le voy a llamar B garigoleada, ¿verdad? BJ, una base, vamos a ponerle nombres a los vectores, esto va a dar una base del espacio propio, el lambda J. Entonces, para cada J, escoges una base de este espacio propio. ¿De acuerdo? Entonces, tienes una base, los vamos a escribir, vamos a llamarle BJ1, BJ2, BJ, vamos a ponerle NJ, ¿no? Entonces, verá, numeré sus vectores, aquí NJ, ¿cuántos vectores tengo acá? La J la dejo fija, porque es de este índice. O sea, recuerden, fijo mi índice J, que es uno de estos valores propios. Fijo el índice de lambda J, entonces todo voy a tomar una base de este espacio vectorial, pero este espacio vectorial depende de lambda J. Entonces, su base va a tener lo que tenga la dimensión ¿verdad? Pero aquí voy a poner que su dimensión NJ es la dimensión de el lambda J. Entonces, NJ es la dimensión de el lambda J, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de sus espacios es menor o igual que N, porque todos son subespacios de B, ¿verdad? Entonces, estos NJ tienen dimensión menor o igual que N, y listo sus vectores del 1 hasta el NJ, porque la base tiene que tener NJ vectores. Del 1 al NJ los listo, puedo poner índice 1 hasta NJ, pero como yo necesito los vectores que vivan acá, por eso le pongo doble índice. El primer J me indica que vive acá. Entonces, esta es una base de cada uno de estos. Para cada uno de ellos, para cada espacio propio, escojo una base. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes, a ver, o sea, si ustedes se fijan, aquí voy a hacer un pequeño dibujo. Hacer un pequeño dibujo acá. Aquí tengo el espacio grande, B, y dentro del espacio grande tengo los espacios E lambda J de T. Entonces tengo estos espacios acá. Hay muchos de estos espacios, ¿no? Están todos acá, todos acá. Todos estos espacios son espacios, son subespacios de B. No pueden ser disjuntos porque como son subespacios, al menos tienen el cero. Entonces se intersectan en el cero. Entonces todos estos espacios no pueden ser disjuntos porque todos contienen al cero. Entonces son subespacios de B. Y lo que hice yo es escoger bases de cada uno de ellos. Entonces, primero, yo no sé cómo se intersecten. Y segundo, no sé si la unión de ellos sea todo B. Entonces, lo que dice esta segunda observación es que eso sí es cierto.
la unión de todos ellos es todo B. Lo que voy a probar es que si tomo la unión de estas bases, es una base de B. Entonces, lo que dice acá, voy a borrar. Entonces, tú tomas la unión B que sea B desde B1 hasta BR, B1, unión hasta BR. ¿Recuerdan cuántos hay de estos? Pues hay una J de 1 a R. Entonces hay una base de cada uno de estos. Entonces, lo que yo sé es que esto es linealmente independiente. Esto está contenido en B, es linealmente independiente. Todavía no sé que sea una base. Lo que voy a probar ahorita es que es linealmente independiente. Entonces, la unión de ellos es linealmente independiente. Entonces, recuerdo qué es lo que tengo. Yo tengo estos espacios, no sé cómo se intersectan. No sé cómo se intersectan. Pero todos contienen al cero. Entonces, el cero está contenido en todos. Pero bien puede suceder que dos de ellos se intersectan en vectores más grandes que el cero. O sea, en un conjunto más grande que el cero. Entonces, lo que está en la intersección distinto de cero pertenece a un espacio y pertenece al otro con valor propio distinto. Pero nosotros probamos al principio que dos espacios propios con valores propios distintos no tienen vectores en común. Eso no puede pasar. O sea, dos de ellos con valores propios distintos no pueden tener un vector propio en común. ¿De acuerdo? Entonces, no puede pasar que dos de ellos se intersecten en algo más que el cero. Entonces, cualesquiera de ellos se intersectan nada más en el cero. Entonces, yo quiero probar esto. Entonces, voy a poner la demostración acá. Voy a probar que esta unión es linealmente independiente. Entonces, primero, si lambda i, lo que dije ahorita, si lambda i es distinto de lambda j, entonces el lambda i intersección el lambda j nada más consta del cero. O sea, no puede haber vectores propios son distintos de cero. No puede haber vectores propios con valores propios distintos. ¿De acuerdo? Porque es distinto de cero, ¿no? Entonces, la demostración de esto, si no se acuerdan, lo vi la clase pasada, lo voy a poner aquí entre paréntesis, porque si yo tomo un vector en la intersección, ¿no? Pero que está en la intersección quiere decir que está en cada uno de ellos. Entonces, cuando calculo TB, como pertenece a este, esto es lambda i por b, pero también pertenece a este. Entonces, si pertenece a este, esto es lambda. Voy a ponerlo acá. TB es lambda i por b porque pertenece a este. Pero pertenece a este, entonces esto es lambda j por b. Entonces, esto porque pertenece acá y esto porque pertenece al otro. Pero entonces, esta igualdad que dice que lambda i menos lambda j por b es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero aquí estoy suponiendo que lambda i es distinto de lambda j, ¿no? Pero si lambda i distinto de lambda j, esto no es 0, este escalar no es 0, pero entonces esto implica que b es igual a 0. Entonces, si tengo dos valores propios distintos, esta intersección es 0 por este pequeño argumento. Entonces, acá no pueden intersectarse más que en el 0. Voy a borrar este dibujito de acá. Entonces, lo que quiero probar es esto que está aquí abajo, lo voy a poner aquí arriba para que yo use este espacio del pizarrón. Entonces, la unión de B1, unión BR, contenido en B, es linealmente. Eso es lo que quiero probar. Entonces, voy a borrarlo acá. Entonces, esta pequeña observación es fácil, ¿verdad? Entonces, primero ya probé esto, ahora voy a probar que esto es linealmente independiente. Para probar que este conjunto, cada uno de ellos tiene NJ elementos, y cada NJ es menor que N. Entonces, la suma de todos ellos, ¿verdad? Es un conjunto finito, esta unión es un conjunto finito. Entonces, para probar que este conjunto finito es linealmente independiente, lo que se hace es, se toma una combinación lineal de ellos que es el vector 0, y se prueba que todos los coeficientes de esta combinación lineal valen 0. Entonces, debo tomar combinación lineal de todos estos vectores, pero cada uno de ellos es este. Entonces, la demostración dice, toma cualquier combinación lineal.
Entonces, si se tiene una combinación lineal del esquela cero, yo quiero probar que todos los coeficientes son cero. Entonces, una combinación lineal de estos, voy a ponerlo aquí. Una combinación lineal de, nada más de estos. Esta es una base. Entonces, esta combinación lineal va a ser vectores del estilo. Estos se llaman J. Entonces, si quieren, voy a ponerle I para que mi índice corra. Le voy a poner I a este. La J la voy a cambiar con I para que mis índices corran en orden alfabético nada más. Puedo dejar la J, pero voy a poner la I. No más para que yo corra en orden alfabético. Entonces, aquí están mis vectores, estas N, ¿no? Entonces, tomo una combinación lineal de estos, ¿qué va a ser? Van a ser, los vectores son BI, y lo que va a correr es el índice de 1 a NI. A ese índice le voy a llamar J, y J va a correr desde 1 hasta NI, ¿no? Entonces, estos vectores se llaman BI algo. Entonces, BI algo, voy a tomar una combinación lineal con el algo corriendo de 1 hasta NI, pero es una combinación lineal, hay que ponerle un escalar. Voy a poner A, ahorita le pongo índice, BI, J. Y la J va a correr desde 1 hasta NI. Entonces, estos índices que están allá, les voy a poner estos escalares A de acá, de la combinación lineal, pues dependen de la I y dependen de la J, entonces les pongo A y J. Entonces, esta es una combinación lineal de los vectores de esta base. Pero esto es una base. Si esta combinación lineal me da 0, todos los coeficientes son 0. Pero yo no tomo combinación lineal de esta. Esta es una de ellas. Tengo que sumar todas. Entonces, esta es una combinación lineal de una base. Y luego las bases corren desde 1 a R. Entonces, la I corre desde 1 a R. Entonces, pongo otra suma, que la I corre desde 1 a R. Ahora, si se dan cuenta, esto es una combinación lineal. Y estoy suponiendo que esta combinación lineal está el vector 0. Y estoy suponiendo que los A y J viven en K. ¿Vieron esta doble suma cómo la saqué, jóvenes? La suma interna es una combinación lineal de los vectores de una base. Y la suma externa de 1 a R está tomando combinaciones lineales de B1, luego combinaciones lineales de B2, hasta combinaciones lineales de BR. Entonces, está tomando una combinación lineal no de una base, sino de todas las R bases. ¿Sí está claro la notación que tengo? Entonces, aquí tienen una doble suma que les da 0. Lo que quieres demostrar, lo que yo quiero demostrar es que A y J es 0 para todo I entre 1 y R y para toda J entre 1 y N. ¿No? Entonces yo quiero probar que estos índices son 0 para los dos índices, ¿verdad? Que para estos coeficientes o escalares son 0 para los dos índices. Entonces esto es lo que quiero demostrar. Esto es ver que esto es linealmente independiente. Pero esas son cosas que ustedes vieron en el primer trimestre. Quiero probar que un conjunto es linealmente independiente. Además, la notación, tengo que ser cuidadoso en la notación. Y quiero probar que todos estos coeficientes son 0. Entonces, esta es una doble suma. La suma es asociativa. Yo puedo intercambiar esos dos símbolos de suma. Primero sumo sobre J y luego sumo sobre I. Entonces, esto que está acá es igual a la suma desde J igual a 1 hasta NI de la suma desde I igual a 1 hasta R de AIJ de IJ, ¿no? Entonces yo sé que esta suma vale 0 y entonces dice, aquí estoy sumando sobre I. Entonces, sobre I quiere decir que tengo la J fija, tengo la J fija. Si tengo la J fija, voy a tomar estas sumas, ¿sí? Voy a llamar, escriban, o sea, tienen la J fija, están sumando sobre I, entonces le voy a llamar WI, estoy sumando sobre I, entonces para un I fijo voy a tomar el vector que estoy sumando. Para un I fijo voy a sumar desde J igual a 1. Pues si quieren, lo voy a dejar desde acá, ¿no? Entonces para no, déjalo acá. Para un I fijo
para un I fijo, sea, voy a llamarle WI, fijo I, y voy a tomar, para un I fijo, I corre de 1 a R, le voy a tomar la suma, nada más de los A y J, B y J, ¿no? B y J, y voy sumando desde J igual a 1 hasta N, ¿no? Desde J igual a 1 hasta N. Pero ¿dónde vive? Fulano, todos estos vectores, cuando I está fijo, todos viven en el E lambda I de T, ¿no? Pero estos vectores, estos vectores que viven acá, ¿de acuerdo? Es lo que estoy tomando. Estoy tomando una combinación lineal de vectores que viven acá. Pero esta suma que tengo acá, vamos a llamarle asterisco, voy a llamarle asterisco, por eso no la quería renombrar, la voy a llamar asterisco. Entonces, esa suma asterisco... Profesor, perdón, entonces se corrige, digamos, la I del otro lado del pizarrón por completo. Por ejemplo, ahí en el primer renglón dice para cada J, y sería entonces ya para cada I, ¿no? Y también desde arriba, profesor. Aquí ya no importa, pero acá está bien. Ah, ok. No importa. Entonces, para cada I escribo esta base. O sea, tengo bases, ¿no? Entonces, para cada I pongo esta base, no es para que fuera IJ, sino que iba a ir de JI, me daba igual, pero lo hice. Esta es lambda, ¿verdad? Entonces, cuando tengo la I fija, estoy tomando una base de lambda. Entonces, todos estos vectores B y J viven acá, ¿no? Porque son la parte de esta base de I. Estos B y J son esta base. La J corre de 1 hasta NI, son de esta base. Entonces, esta es una combinación lineal de los vectores de esta base. Es todo lo que sé. Este vector que está acá es el que está aquí en la suma interna. Tengo que poner un paréntesis. Este que hice acá, es lo que voy a escribir allá, pero no hace falta, es esta parte de la suma. Aquí primero suma sobre J y luego suma sobre I. Entonces, estoy sumando sobre I, dice fijas un I y te fijas en sumando. Sumando, para no cargarlo, le voy a llamar WI. Es lo que hice. A sumando le llamé WI. Entonces, esta suma que tengo acá, entonces, la suma estrella, entonces, la suma que tengo puesto acá, esta estrella que tengo puesta acá, ¿cómo se escribe? Dice, la suma desde I igual a 1 hasta R, aquí se suma 1, y esto que está acá, en lugar de poner todo este símbolo, le pongo WI. ¿No? Estos son WIs y esto es igual a 0. ¿No? Eso es lo que dice. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, estoy sumando estos de esta manera. Si ustedes quieren, lo voy a escribir esta suma que tengo acá. Y acabé la demostración, es muy fácil. Esta suma, es decir, estrella es, esta suma que está acá, la puedo poner aquí, es W1 más WR igual a 0 con los WI en E lambda I de T. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo en estos espacios propios, con las lambda I distintas, la lambda I está corriendo desde lambda 1 hasta lambda R, son los valores propios distintos. Yo tengo, aquí escogí vectores en este espacio y la suma es 0. ¿Qué es lo que provee en la primera parte? Por la parte 1, en la parte 1 que provee, ¿sí? Por la parte 1 que provee, la parte 1 me dice que si tienes una suma de vectores, escogiendo estos acá con estos distintos, cada uno de ellos es 0. W1 es igual a W2 igual a WR. Todos ellos son 0. Si una suma da 0, todos ellos son 0. Es lo primerito que probé el día de hoy. Pero entonces, ¿qué dice esto? Por lo tanto, esta suma, ¿sí? Todos estos WI son 0. Por lo tanto, asterisco es la suma desde igual a 1 hasta R. Estos, o sea, WI es 0, ¿no? Todos los WI son 0, ¿no? Pero ¿quién es Por lo tanto, 0 es WI
Pero WI es esto. Este lo voy a llamar doble asterisco para citarlo, ¿no? Entonces, el doble asterisco me está diciendo que WI es la suma desde J igual a 1 hasta NI a IJ, BIJ. ¿De acuerdo? Entonces, estos WI, acabo de probar que todos ellos son 0. Esto es 0 para toda I, ¿no? Entonces, esta suma es 0. Pero estos vectores son de los básicos. Aquí, donde B y J viven en esto, que es una base de este fulano. Pero si es una base y tengo una combinación lineal que me da 0, ¿sí? Si esta es una base y esta combinación lineal 0, por lo tanto, son linealmente independientes, eso quiere decir que A y J es 0 para toda J. Pero como esto era para toda I, ya acabé. Porque aquí me dice, esta combinación lineal corre la J, ¿no? La J corre de 1 acá. Entonces, en esta combinación lineal, estos coeficientes son 0 para J de 1 acá. Pero esta combinación lineal varía para toda I, entonces no solo es cierto para toda J, también es cierto para toda I, y eso es lo que yo quería demostrar. Que todos estos coeficientes son 0. Entonces, es muy fácil, es una observación muy sencilla probar estas dos cositas, ¿sale? ¿Preguntas? ¿Preguntas por acá? No, entonces dos observaciones, pero regreso con estas dos observaciones a donde me quedé la clase pasada, que es lo que yo quería probar. Entonces tengo estas dos observaciones que puse ahorita, que son muy fáciles, y lo que quiero probar es lo siguiente. Entonces, el resultado que quiero probar es bajo qué condiciones un operador lineal es diagonalizable. Entonces, de nuevo, mis hipótesis es T de B en B, un operador lineal, y estoy suponiendo que la dimensión de B es n finita, ¿no? Entonces, tengo un operador lineal que de esto. Entonces, el teorema este me da otra condición bonita, porque yo tengo dos teoremas para que un operador sea diagonalizable. El primer teorema era muy bonito, porque decía, un operador es diagonalizable si y solo si el espacio B tiene una base de vectores propios. Y luego probamos un teorema que era una condición necesaria, pero no suficiente. El teorema que voy a probar ahorita es un sí, solo sí, es una condición necesaria y suficiente. Entonces, mi segundo teorema, y es muy bonito. Entonces, dice, T es diagonalizable. T es diagonalizable si y solo si dos cosas. Uno, todos los valores propios de T están en K. ¿Sí? Todos los valores propios de T están en K. Es algo que yo no sé, porque yo no sé dónde viven los valores propios de T. O sea, los valores propios de T no tienen por qué estar en el campo K, pero aquí está diciendo están en el campo K. Esa es una condición. Y la otra es una condición sobre la dimensión, ¿verdad? Y si estos son todos los valores propios, ¿verdad? Y si lambda 1 y lambda R en K son los valores propios distintos, son todos los valores propios distintos. ¿Okay? Entonces, todos ellos viven en K, pero puede haber multiplicidades. ¿No? Entonces, nomás me fijo sin contar multiplicidades. Y recuerden que yo puedo tomar la dimensión del espacio propio lambda i de T. Este espacio propio es el que corresponde a cualquiera de estos lambda i's, es la dimensión de estos espacios, vamos a llamarles mi's. ¿Sí? Estos espacios vamos a llamarles mi's. Entonces dice, ¿es diagonalizable? Sí, primero, todos estos valores propios pertenecen acá y estas dimensiones son iguales a ni, la multiplicidad. Esta es la dimensión, es la multiplicidad del valor propio
lambda I. Entonces me está diciendo que todos para toda I entre 1 y R, ¿no? Entonces me está diciendo, T es diagonalizable si todos los valores propios pertenecen acá y las dimensiones de estos espacios son las multiplicidades de estos. O sea, ese teorema es precioso, me está diciendo dos cosas muy bonitas. Ser diagonalizable es que hay una base donde la matriz de T se ve diagonal. Esa cosa tan visual, tan decir, la matriz asociada a T en una base es muy sencilla, es diagonal, es una cosa muy visual, muy sencilla, corresponde a dos condiciones muy fuertes sobre el operador. Una, que todos sus valores propios viven en el campo. Y dos, que las dimensiones de los espacios propios son las multiplicidades. O sea, recuerden que los valores propios, vean, o sea, para que ese teorema que lo pruebe, qué tan bonito es, ¿verdad? Recuerden que si yo tengo esto, como estoy en dimensión finita, yo puedo fijarme, como estoy en dimensión finita, yo puedo tomar el polinomio característico del operador lineal. Este polinomio característico comienza con menos 1 a la n, y luego aparece por acá x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, más A1x más AC, ¿no? Aquí los AJ viven en el campo. Entonces, el polinomio característico es un polinomio de grado n, ¿sí? Es un polinomio de grado n. Pero acá estoy suponiendo que todos sus valores propios viven en K. Entonces, este polinomio, todas sus raíces, que son los valores propios, viven en K. Ahora, cada raíz de este polinomio es de la forma lambda I, vive en el campo. Entonces, como xi lambda I es una raíz, x menos a lambda I divide al polinomio, ¿no? Porque esto es cuestión que vieron ustedes en su curso de álgebra. Si lambda I es raíz, x menos a lambda I divide a esta. Pero la multiplicidad de esta raíz es mi, ¿no? Entonces, esta potencia divide a este y es la potencia más grande que lo divide. Entonces, este polinomio en realidad se factoriza con x menos lambda 1 a la m1, etcétera, etcétera, x menos lambda r a la mr. Entonces, me está diciendo esto. El polinomio característico este tiene esta factorización, ¿no? Porque sus raíces viven en el campo. Por cada raíz hay un factor de este estilo. O sea, hay un factor, un divisor de este estilo. Estos factores, todos ellos, al multiplicarlos, me dan el polinomio característico. Entonces dice, esto es cuestión de álgebra elemental, de álgebra de polinomios. Entonces me está diciendo, para que la matriz asociada a T en alguna base sea diagonal, yo necesito que todos estos lambda i's vivan en el campo y que el polinomio característico se factoriza de esta manera, y estos exponentes que aparecen acá no son gratuitos. Estos exponentes, que son las multiplicidades de cada raíz, estas multiplicidades son las dimensiones de los espacios propios. Eso es parte de lo bonito de este teorema. No sé si tienen alguna opinión antes de demostrar. ¿Alguna pregunta? Sí, a veces uno demuestra teoremas, pero en realidad no vale la pena nada más demostrar teoremas, sino vale la pena demostrar teoremas que sean bonitos. No, es mucho trabajo demostrar algo, pero si lo que estoy demostrando no es bonito, la verdad, mejor no lo hago, ¿no? O sea, tiene que ser bonito lo que hago, pero bonito es una palabra que tenemos que aprender a ver el concepto, o sea, ¿qué quiere decir bonito? ¿Cuál es la idea de ser algo bonito? Entonces aquí les quiero convencer de que si un operador tiene una base y se ve diagonal, matrices diagonales son bonitas. Y ser bonitas acá me dice, lo traduzco en una condición algebraica sobre el polinomio característico, sus raíces, las multiplicidades de sus raíces y las dimensiones del espacio propio. Todo está relacionado, es lo que me está diciendo el teorema. Entonces relaciona varias cosas y esto es lo que hace especialmente este teorema bonito, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, ¿verdad? Pues déjenme demostrar esto.
Entonces, eso sí solo sí, son dos implicaciones. Una implicación casi ya la hicimos, si te es diagonalizable, voy a llamarle estas dimensiones, voy a poner acá, escriban, voy a poner letras. DI la voy a llamar a la dimensión de estos espacios, ¿no? Yo sé que son menores iguales que estas dimensiones son menores iguales que n, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y MI son las multiplicidades. Las multiplicidades son estos números que aparecen acá. Este polinomio tiene grado M1. El siguiente tiene grado M2, M3 hasta MR. Y recuerden, entonces, yo quiero que recuerden que si sumo M1 más MR, esto es N, ¿no? Porque el grado de este polinomio es M1, luego el otro tiene M2, es M1 más M2, etcétera, más MR. Entonces, este polinomio que es igual, este tiene grado N, entonces esta suma tiene que valer N, ¿no? Entonces, esto es nomás un nombre que le pongo D por dimensión, la dimensión de estos espacios. Lo que yo quiero demostrar es que DI es igual a lambda I en la implicación que voy a hacer primero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar la demostración con esta implicación. ¿Sí? Vamos a comenzar con esta implicación. Entonces voy a suponer acá la hipótesis de este lado. La hipótesis es que T es diagonalizable. Entonces, si T es diagonalizable, hay una base que consiste de valores propios. Por lo tanto, B tiene una base de vectores propios. Ese es el primer teorema que probamos en estos días y los vectores propios se definieron por esta propiedad de ser diagonalizables, ¿no? Pues tiene una base de vectores propios. Entonces vamos a escribir la base de 1 hasta Bn, porque tiene dimensión n, y T de algún BI, T de BI o BJ es lambda J por BJ, ¿no? Para alguno de los lambda J, ¿no? Algún lambda J desde 1 hasta R. Entonces, todos estos son vectores propios, quiere decir que su valor propio es uno de estos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero entonces, tiene una base de vectores propios, ¿verdad? Entonces, esto me dice que lambda J vive en K, porque son vectores propios. Lambda J vive en K. Cada vector, este es vector propio, su valor propio vive en K. Entonces, todos los valores propios, todos los valores propios de T están en K. Ya lo probé, ¿no? Porque, o sea, yo nomás sé que tiene una base de vectores propios, por lo tanto, los BJ son vectores propios, por lo tanto, el escalar vive en K. O sea, cuando son vectores propios, el escalar tiene que vivir en K. Si no hay un escalar en K que satisfaga esta ecuación, BJ no puede ser vector propio por definición, ¿no? Entonces, ya probé de esta implicación, ya probé la primera parte. Todos los vectores propios viven en K. Entonces, ya está esa primera parte. No, todos están en K. Me falta la segunda parte, probar ahorita. Me falta demostrar, falta probar que esta DI es igual a MI. Esto lo estoy llamando DI, ¿no? Esto es para toda I, 1 hasta N, ¿no? Entonces me falta probar que estos son iguales a estos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta tiene una base de vectores propios, vamos a llamar esta base B. ¿Sí? La base B. ¿Sí? Entonces, B acá es una base de vectores propios de T. Porque estoy bajo la hipótesis que T es diagonalizable, el primer teorema me dice que tiene una base de vectores. Profesor, ¿podría bajar un poquito la cámara, por favor? Ok, déjeme ver. Se desajusta ahorita. Usted me dice cómo. Déjeme verlo. Un poquito más, por favor. Sí. Allá, ¿se ve bien ahí? Sí, ahí. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Ok.
Entonces, recuerden que el primer teorema es diagonalizable si solo si tiene una base de vectores propios. Pero entonces todos los vectores de la base son propios, ¿verdad? Estos vectores son propios, entonces satisfacen una ecuación de la definición de vector propio y los lambda j tienen que dividir en K, son los valores propios, deben de estar en K. Nos falta probar, o sea, aquí son dos cosas. Uno, que todos los valores propios están en K, y dos, que estas dimensiones son iguales. Entonces me falta demostrar esto, ¿no? Entonces, para demostrarlo, esta B es una base de vectores propios. ¿De acuerdo? Pero esta es una base de vectores propios, es una base de B, ¿no? Es una base de B. Y estos son subespacios de B. Aquí o sea, estos fulanos, espacios propios, son subespacios, ¿no? Son subespacios vectoriales, ¿no? Para estos subespacios voy a definir BI. BI es una colección de vectores que están acá, en B. Y estos son subespacios. Entonces, estos vectores B que están acá, voy a tomar este espacio, bueno, voy a tomar B y lo voy a intersectar con esto. ¿Qué estoy haciendo acá en la práctica? Estos espacios son una base de B. Y estoy tomando aquellos elementos de la base que pertenecen acá. Entonces, esto está contenido en acá, ¿no? Entonces dice, de la base que tú tienes, estás tomando aquellos vectores de B1 a Bn, pero los que están en el espacio propio. Estás tomando nada más los que están en el espacio propio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos BI son parte de una base. Entonces, los vectores de BI son linealmente independientes, porque son parte de la base B y pertenecen a esto y están contenidos en este subespacio. Pero entonces, este subespacio tiene la dimensión de I. Entonces, estos vectores linealmente independientes que están acá, el número de ellos no puede pasar de I, porque de I es o sea, la dimensión es el máximo número de vectores linealmente independientes que viven acá. Entonces, el cardinal de DI es menor o igual que DI, ¿verdad? Porque DI es el máximo número de vectores linealmente independientes que viven allá. Entonces, voy a llamarle NI a este número. Estoy llamando NI a los que están en esta base. Yo sé que NI es más chico que DI. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta acá voy bien, ¿verdad? Déjeme borrar en algún lado. Estoy haciendo esta implicación, ¿recuerdan? Pues la implicación que estoy probando es esta, ¿no? Entonces, déjeme borrar aquí abajo para continuar. ¿Verdad? Haciendo esta implicación, entonces estos NI son menores o iguales que DI. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo para que veamos aquí qué es lo que tengo. Aquí tengo a la base B y tengo estos pedazos de la base B. Entonces, aquí tengo el espacio B grandote y aquí tengo los BIs. Entonces, tengo aquí un BI contenido todo en la base B. En la base B. Todos estos BI están contenidos en la base B, ¿no? Y entonces dice, cada uno de ellos tiene NI elementos, ¿verdad? Tiene NI elementos. Pero, ¿qué pasa si tomo otra BJ? Pues cada BJ tiene NJ elementos, pero estos dos yo digo que no se pueden intersectar. Entonces, lo primero que voy a probar es que si Y es distinto de J, este BI y el BJ correspondiente no se pueden intersectar. O sea, la intersección de estos dos es vacía. Pues déjame ponerlo acá. Pues lo ponerlo así, dice. Si Y distinto de J, EI intersección BJ es el conjunto vacío. ¿Por qué? ¿Sí? Los vectores BI son linealmente independientes. Los vectores de BI son linealmente independientes porque son parte de esta base. Si son linealmente independientes, no pueden ser cero, porque el vector cero nunca es linealmente independiente.
Entonces, estos vectores de BI son vectores no cero. ¿De acuerdo? Son vectores no cero. Los vectores de BJ también son vectores no cero. Entonces, si hubiera, ¿cómo se llama? Si algún B pertenece a BI intersección BJ, B es no cero. Primero, B no es el vector cero, porque los vectores de cada conjunto BI o BJ no son cero, entonces hay uno en común, no es cero. Y dos, BI vive, perdón, B vive en BI, pero BI está contenido acá. Y lo mismo, B vive en BJ, pero BJ está contenido acá. Entonces, si está en la intersección, viven los dos. Entonces, vive acá, por lo tanto, vive acá. Vive acá, por lo tanto, vive acá. Esto que viva acá me dice que B es vector propio de lambda, con valor propio lambda I. Entonces, la segunda parte me dice que, voy a ponerlo acá, la segunda parte me dice que B satisface, bueno, es vector propio con valor propio lambda I, y B es vector propio con valor propio lambda J. Pero estoy suponiendo I distinto de J, entonces quiere decir que lambda I es distinto de J, una contradicción. Recuerden que un vector propio nada más tiene un valor propio. No puede haber un vector propio con dos valores propios distintos. Entonces es una contradicción. Entonces la contradicción viene de suponer que esta intersección no es vacía. Porque si no es vacía, hay un vector propio con valor propio lambda I y con valor propio lambda J distintos. Contradicción. ¿Sí está clara esta parte de acá? Entonces, hasta acá ya sé que los BI son linealmente independientes y dos de ellos no se intersectan. Dos cualesquiera de ellos no se intersectan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a usar un argumento de conteo. Entonces, ahora voy a poner un argumento de conteo. Voy a hacer un dibujito para que lo vean. Yo tengo acá, voy a hacer un cuadrado. Esta es mi base B. ¿Cuántos elementos tienen? N. Y esta base B la acabo yo de tomar sus intersecciones con los espacios propios. Aquí tengo un B1, por aquí tengo un B2, etcétera, etcétera. Por aquí tengo un BR. Entonces, aquí están estos espacios BI. Son subespacios, subconjuntos distintos de B. ¿De acuerdo? Ahora, la base B era base de vectores propios. Los elementos de B pertenecen a un espacio propio. Pero los espacios propios son todos los que corresponden a estos. Entonces, B está contenido en la unión de los E lambda I's. Pero la parte de E lambda I que contiene a B es BI. Entonces, B está contenida en la unión de estos, ¿no? Entonces, B está contenida en la unión de estos. Pero cada uno de ellos es la intersección de B con alguien. Entonces, esta BI está contenida en B, B1 está contenida en B, B2 está contenida, y todos estos, entonces también tengo esta contención. B está contenida y esta unión está contenida, eso me dice que B es igual a la unión, ¿no? B es igual a la unión. B es igual a la unión. Entonces, B es la unión de todos estos. Y ahora voy a contar. O sea, al final es un argumento de conteo. Entonces, ahora voy a contar. A ver. Si tomo los elementos de B y los cuento, ¿cuántos elementos tiene la base? Pues la dimensión del espacio. Esta es N. ¿De acuerdo? Pero N es igual a esto, pero yo estoy contando acá, estoy contando esta unión. ¿Sí? Entonces, B es esta unión. Estas barras quieren decir número de elementos. El número de elementos en la unión. Ahora, si ustedes tienen unión de dos conjuntos, en general,
el número de elementos de la unión no es la suma de los elementos. O sea, por ejemplo, puede pasar lo siguiente. Aquí tienen un conjunto A y aquí tienen un conjunto B, pero se intersectan. Entonces, digamos que B tiene 5 elementos y B tiene 7. Y se intersectan en 2. Entonces, los 5 que tiene A, de este lado hay 3 y de este lado hay 2. De los 7 que tiene B, de este lado hay 5 y de este lado hay 2. Pero entonces, si yo tomo el cardinal de la unión, esto no es igual a 3, digo, a 5 más 7, ¿no? Esto no es igual al cardinal de U más el cardinal de B, porque este cardinal vale 5, este cardinal vale 7, esto sería 12. O sea, en la unión no hay 12 elementos. En la unión, ¿cuántos elementos hay? Hay 10 elementos, ¿no? Esta unión tiene 10. El problema es que estos que están aquí en la intersección, cuando pongo lo que está aquí a la derecha, los cuento en A. Y cuando pongo acá, los cuento en B. Entonces, esta es la intersección, lo estoy contando 2 veces porque está en la intersección. Entonces dice, cuando tengo la unión de conjuntos, si se intersectan y tú quieres calcular los elementos de la unión, te va a quedar, la fórmula que queda no es la suma, sino a la suma hay que restarle una vez la intersección. Porque en la intersección, en la suma, lo estás contando 2 veces, se lo restas una vez. Entonces, esta fórmula la conocen ustedes desde el primer curso de álgebra que llevaron. El cardinal de A unión B es el cardinal de U más el cardinal de B menos la intersección, porque esto los cuentas 2 veces. Sin embargo, si la intersección es vacía, si tengo aquí mi conjunto A y aquí tengo mi conjunto B y no se intersectan, entonces esta intersección es vacía, entonces el cardinal de la unión va a ser el cardinal de A más el cardinal de B porque no se intersectan. ¿Sí están de acuerdo? Pero entonces, eso es lo que yo tengo acá. Aquí yo sé que BI no se intersectan con BJ. BI no se intersecta, fue lo primero que probé, ¿no? Que BI no se intersecta con BJ. Si BI no se intersecta con BJ, entonces este lado te queda el cardinal de B1 más el cardinal de BR, que es lo que argumenté acá, que les recordé, ¿no? Pero el cardinal de cada uno de estos es N1 más NR, ¿no? Donde las NIs eran los cardinales de estos fulanos. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que N es igual a esto. ¿Sí? Recuerden que las NIs eran los cardinales de P, ¿no? Entonces, sigo mi demostración, o sea, yo quiero demostrar que estos números son iguales a estos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vamos a continuar acá la demostración. Ya estoy demostrando esto, es un poquito larga esta demostración, es un tema importante, y estoy demostrándolo despacito para que vean todo el detalle. ¿De acuerdo? Entonces dice, N, o sea, lo que yo demostré hasta ahorita es que N es igual a esa suma que tengo allá, ¿no? Es la suma de los NIs desde igual a 1 hasta N, ¿no? Es esta suma que tengo acá. Y las NIs, ¿se acuerdan qué cosa eran las NIs? Voy a recordarlo acá porque ya lo borré. Esa BIs estaban contenidos acá. Y el cardinal de BI, que es lo que estoy llamando NI, es menor o igual que la dimensión de acá, que es DI, porque estos vectores son linealmente independientes y la dimensión de estas DI, entonces el número de vectores de acá no pueden pasar al número máximo de linealmente independientes, que es DI. Cada DI con NI menor que DI, donde DI es la dimensión de estos fulanos. Déjenme cambiar de marcador si me permiten. Un minutito. Estoy contando ahorita, pero en conteo tuve que cuidar esas cosas de intersección, si se dan cuenta. Pero, y ahorita ya estamos un poquito más fácil, ¿no? Ok. Va a ser un ratito cargarse.
¿verdad? Entonces, esta suma que tengo acá, esa suma que tengo acá, cada uno de ellos, DI es esto, ¿verdad? DI es igual a esto. Entonces dice, tengo esta suma y los NI son menores o iguales que DI, entonces esta suma es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta R. En lugar de DI pongo DI, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta cosa me da esta desigualdad de acá. Ahora quiero ver esta cosa de las DIs. ¿Qué cosa? Hace unos días, probamos que la dimensión de cada espacio propio, es menor que la multiplicidad del valor propio lambda i. ¿Sí? O sea, hace unos días probamos este teorema. Es un teorema que probamos hace unos días. Este teorema nomás me daba una desigualdad. Pero entonces, aquí este es DI y la multiplicidad es MI, ¿no? Entonces, esto ya lo probamos que las DI son más chicas que las MIs. Entonces, por ese teorema que recordé allá, esto me queda menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta R de las multiplicidades, ¿no? Que las MIs, que son las multiplicidades de los valores propios. Pero ¿cuánto vale la suma de las multiplicidades? También verán, o sea, la suma de las multiplicidades, recuerden ¿cómo se llama? Que el polinomio característico se escribía como menos 1 a la n por x menos lambda 1 a la m1 por x menos lambda r a la mr, o sea, a la mr. Entonces, el polinomio característico vi que se factorizaba así, apenas sé que todos los valores viven en K. Entonces, esta es la factorización. Entonces, la suma de estos exponentes tiene que ser n. Entonces, la suma de estos exponentes es n. Por esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta ahorita? Lo que tengo es que esta que tengo aquí, n, es menor o igual que todo esto. Pero el extremo inicial es n, el extremo final es n. Entonces, quiere decir que todas las desigualdades que tengo deben de ser igualdades. Por lo tanto, aquí voy a llamarle asterisco. Por lo tanto, en asterisco, todas las desigualdades son igualdades. Todas esas desigualdades que aparecen allá son igualdades. Pero eso me dice ¿qué cosa? Me dice en particular que esta es igual a esta, que es igual a esta. ¿De acuerdo? Me está diciendo que la suma desde igual a 1 hasta R de las NIs es la suma desde igual a 1 hasta R de las DIs y es la suma desde igual a 1 hasta R de las MIs. ¿Sí? Entonces me está diciendo que todas estas son igualdades. Ahora, ¿quién era NI? NI era el número, esta NI era menor o igual que DI. ¿Sí? Con NI menor o igual que DI, entonces, si digo que esta suma es igual a esto y cada uno de estos es igual a esto, por lo tanto, NI tiene que ser igual a DI para toda I. Esta suma implica esta igualdad implica estas igualdades. O sea, yo tengo que esta suma es igual a esta y cada uno de estos no puede pasar a esto. Entonces, si alguna de estas fuera desigualdad estricta, ya no se tiene la igualdad acá. Entonces, esta igualdad y esta desigualdad, esta igualdad y esta desigualdad implican que cada I, NI tiene que ser igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, cada NI tiene que ser igual acá. Entonces, de este lado, también, ¿verdad? Cada DI tiene que ser igual a NI. ¿Sí? Cada DI tiene que ser igual a NI y NI igual a DI. Entonces, ¿qué es lo que ya demostré entonces? Por lo tanto,
las NIs son iguales a las DIs, son iguales a las MIs para todo I. La I desde 1 hasta R. Entonces, ¿qué ya demostré? Yo quería que estas dimensiones fueran iguales a estos, pero esto es lo que yo quería demostrar, ¿no? Ya acabé. Estas DI son iguales a MX, ¿no? Ya acabé. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy fácil al final, pero es encadenar los razonamientos. Entonces, este es un razonamiento en este teorema que no es difícil. El punto es que tienen que ir actualizándose ustedes en lo que voy dando, porque se va acumulando. Es una pirámide, ¿no? Provees teoremas de este estilo y los voy usando para una implicación acá nada más. Entonces, si es diagonalizable, todos los valores viven en K y las dimensiones de los espacios son las multiplicidades. Esta es una condición muy fuerte. El teorema anterior nomás me decía que había una desigualdad, pero esta es una condición fuerte que proviene de que es diagonalizable, ¿no? Porque diagonalizable todos los valores propios viven allá y lo demás se sigue. Entonces, el teorema todavía no acaba, porque es un sí solo sí. Yo demostré que si es diagonalizable pasa todo esto que está acá. Ahora voy a suponer que todo esto pasa y probar que T es diagonalizable. ¿De acuerdo? Esa parte es muy fácil. O sea, no es tan... Esta no es complicada, nada más que tiene uno que recordar las cosas que se van acumulando. Entonces, me falta esta implicación. Pues aquí estoy suponiendo que el operador que yo tengo, todos sus valores propios están en K y se satisface esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, todos los valores están en K y DI es igual. Estamos suponiendo, la hipótesis es que dos cosas. Estoy suponiendo que los lambda I están en K para toda I en R y estoy suponiendo que las dimensiones de los espacios propios son iguales a las multiplicidades de los valores propios. MI son las multiplicidades de los valores propios. Esta es la hipótesis que tengo. Y con esto tengo que probar que T es diagonalizable, ¿no? Con eso tengo que probar que T es diagonalizable. Para probar que T es diagonalizable, voy a probar que D tiene una base de espacios propios. Entonces, las demostraciones dicen, sean BI base de cada uno de estos. Entonces, ¿verdad? Las bases de estos espacios propios, la cardinal de BI es el BI que estoy llamando, ¿no? BI igual a MI, ¿no? Porque estoy suponiendo que esto es igual a esto. Entonces, la cardinal de cada base de acá es precisamente la dimensión del espacio, ese es DI, que es igual a MI. Entonces, tomo una base de acá, ¿no? Y entonces tomo la unión. Tomo la unión. ¿Sí? Sea B, la unión de B1, unión BR. Esto está contenido en B. Esta es una unión de bases, pero no sé qué genere, no sé qué es linealmente independiente. Entonces, lo que voy a probar es que es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Pero esto es esto es, entonces, por la observación 2 del día de hoy, por la observación 2, recuerden, la observación 2 me decía, si yo tengo bases de cada uno de estos, la unión de esta base es linealmente, por la observación 2 de hoy, B es linealmente independiente. Es todo lo que dice la observación. O sea, yo quiero probar que esta es base. Lo único que sé por la observación segunda que hice al principio de hoy es que B es linealmente independiente. Entonces me falta ver que B genera. ¿De acuerdo? Me falta ver que B genera. Pero para ver qué genera, nada más voy a contar cuántos elementos tiene. También, ¿verdad? También, si yo tomo BI intersección BJ, esto es igual al vacío para toda I distinto de J. ¿Por qué? Porque cada BI es base de E lambda I y BJ es base de E lambda J. Como lambda I es distinto de lambda J, esta base no la puede intersectar la otra porque habría un vector propio común a lambda I y a lambda J, lo cual no es posible porque son diferentes. Entonces, esta intersección tiene que ser vacía.
Pero entonces, contando, cuento cuántos elementos tiene este, va a ser lo que tenga B1 más lo que tenga BR. Pero lo que tiene B1, BI es base de esto, entonces esta tiene, bueno, tiene D1 que es lo mismo que M1, esta es D1 que es M1, esta es DR que es igual a MR por hipótesis DI es igual a MI, ¿verdad? Pero la suma de las multiplicidades es N. La suma de multiplicidades siempre es la dimensión del espacio, porque la suma de multiplicidades es el grado del polinomio característico. Este es el grado del polinomio característico, que es N. Entonces, este fulano es linealmente independiente y tiene N elementos. Si es linealmente independiente en B y tiene elementos y la dimensión de B es N, por lo tanto B es base de acá, ¿no? Porque es linealmente independiente y tiene el número correcto de elementos, que es la dimensión. Entonces este tiene N elementos, es linealmente independiente, tiene que ser base. Pero la forman vectores propios. Son vectores propios de T, porque es unión de vectores propios. Cada uno de los BIs era una base de estos espacios propios, entonces son vectores propios. Entonces, B es una base de B de vectores propios, por lo tanto, es diagonalizable. Por el primer teorema que se probó en esta segunda parte del curso. Y acá, esta parte es muy rápida, está más juntar lo que yo tenía. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No hay preguntas hasta ahorita? Okay. Bueno, este es un teorema muy bonito, ¿verdad? Que me da una condición necesaria y suficiente para que un operador... Esta es más complicada que el primer teorema que decía es diagonalizable si solo se tiene una base de vectores propios. Está diciendo lo mismo, pero viendo a los espacios propios. O sea, este teorema está viendo a los espacios propios. ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo aquí sencillito para el teorema ya, para que nos podamos acostumbrando a él. Déjame ver un ejemplo acá. Déjame ver un ejemplo acá. Voy a tomar una matriz, digamos. La matriz va a ser muy sencilla, nomás la quiero ver, ¿verdad? Es una matriz A, B, 0, y voy a repetir la A en la diagonal. Esta es una matriz, voy a pensar en, es una matriz 2 por 2, con entradas reales si quieren, o entradas complejas, me da igual. Porque estos números A y B pueden ser reales o complejos, los que ustedes quieran. No le estoy poniendo ni una condición ahorita. Vamos a suponer nada más que B es distinto de 0. Voy a suponer que B es distinto de 0, pero en la diagonal tengo repetido. Entonces es una matriz triangular superior. El elemento de arriba no es 0. El elemento de la diagonal puede ser 0. No, eso no me importa, ¿no? Entonces, tengo otra matriz muy sencilla. Su polinomio característico es, ¿cuál es? Su polinomio característico de A recuerden, es un determinante, es el determinante de A menos X por I2, y esto lo voy a hacer a pie porque, o sea, aquí tengo la matriz A, B, 0A, menos X0, 0X, lo hago esto que es muy rápido, entonces queda A menos X acá, A menos X, aquí queda B, aquí queda 0, aquí queda otra vez A menos X, ¿no?
Entonces hay que calcular este determinante, pero hago esta cuenta, es muy rápida. Esto es a menos x al cuadrado, porque por 0 es 0. Y el polinomio característico ya hasta me salió factorizado, ¿no? El polinomio característico es este que está acá. Si ustedes lo escriben, es x cuadrada menos 2ax más a cuadrada. Pero a mí me conviene verlo factorizado como es x menos a al cuadrado. Entonces, cuando lo veo factorizado, me está diciendo que solo tiene un valor propio. Solo tiene un valor propio. Y este valor propio es lambda 1 igual a, ¿no? De multiplicidad 2. Multiplicidad. La multiplicidad M1 es igual a 2, ¿no? Entonces, esta matriz tiene el valor propio A y su multiplicidad es 2. Realmente yo lo sabía porque un ejercicio del capítulo dice que si tengo una matriz triangular superior, sus vectores propios son los elementos de la diagonal. Este es un ejercicio muy sencillo. Si tengo una matriz triangular superior o triangular inferior, la diagonal es la que tiene los vectores propios. No importa cómo lo calculen, estos son vectores, son los valores propios, lo que está en la diagonal. Porque es triangular, ¿de acuerdo? Porque es triangular, superior, inferior, eso da igual. Entonces, tengo esta matriz, ya sé cuál es su polinomio característico, ya sé que es de multiplicidad 2, ¿no? Entonces, déjenme borrarlo aquí arriba, lo pongo esto acá. Entonces, este fulano es ¿quién? Es x menos a al cuadrado, su único valor propio a, y su multiplicidad es 2, ¿no? Su único valor propio es lambda 1 igual a, y su multiplicidad es 2, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos cuál es su espacio propio. Entonces, el problema es quién es el espacio propio de lambda 1 de A. El espacio propio lo forman vectores propios con valor propio A unión el 0. Entonces, dicen, para encontrar esta cosa, tú tienes que, esto va a estar contenido en el campo que es R2 o C2, ¿no? R2 o C2, depende de donde tomaste la matriz. Si la matriz la pensaste real, el espacio propio vive en R2. Si la matriz la pensaste compleja, el espacio propio vive en C2. Entonces, o está acá o está acá. Vamos a razonar con el primero, probar de que es lo mismo que el segundo. O sea, no uso para nada que es real o complejo. Entonces, para encontrar el espacio propio, ¿qué tengo que hacer? Yo tomo un vector de acá, x, y, un vector de R2, ¿verdad? Y quiero que sea vector propio. Vector propio de A. Entonces, este vector tiene que ser diferente del 0, 0, ¿no? Para que sea vector propio. Entonces, pero este vector debe de satisfacer la ecuación que A de x, y es igual a el valor propio, lambda 1 por x, y, o sea, debe ser igual a por x, y, ¿no? O sea, para que sea vector propio debe satisfacer esta condición. Pero esta condición de acá es ¿quién? Es A de 0A por x, y debe ser igual a esto. Vamos a hacer la cuenta, ¿de acuerdo? Voy a hacer la cuenta acá, ¿no? Entonces hago la cuenta y de este lado es este por este, pero voy a ponerlo acá, ¿no? Aquí. Este por este me da AX más BY. Y este por este me da AY. Y esto debe ser igual a A por X. Y esto debe ser igual a A por Y. Entonces, este lado me da estas dos. Y este lado me da A por X, A por Y. Entonces, AX más BY debe ser igual a A por X. Y AY debe ser igual a A por Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición no es condición. O sea, esta es una identidad. Entonces, la única condición es la primera. Entonces, la única condición que tengo es, el sistema de ecuaciones que yo tengo es AX más BY igual a A por X. Entonces, esta es la condición que yo tengo. Pero bueno, la escribo, esta condición es lo mismo que BY por X igual a 0. Pero yo necesito que X sea distinto de 0 o que Y es 0. Si aquí, en esta solución, tomo
aquí yo sé que B es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esta condición me dice que Y tiene que ser 0. Entonces, esta condición me dice que tiene que ser 0. Pero yo quiero que esto sea distinto de 0. Entonces, sobre la X no tengo condición. Entonces, la X es arbitraria. Porque aquí a X igual a X. Entonces, X distinto de 0. Cualquier X distinto de 0 me sirve. Entonces, yo lo que afirmo es que si tomo este vector B, aquí tomo cualquier X distinto de 0, vamos a llamar a X distinto de 0, vamos a llamarle T. Entonces, yo tomo T, 0, con T distinto de 0, en R, digamos, o C, si quieren, donde sea, R o C. Entonces, este vector es vector propio. Entonces, nada más lo tengo que checar. Vamos a checar. Como estoy acá, ¿verdad? Entonces, vamos a checar. Entonces, yo calculo A por B. A por B es A, que es ¿quién? A, B, 0A, por B, que es T, 0, con T distinto de 0, y voy a hacer mi cuenta. Este lado es ¿quién? AT, ¿sí? ATB por 0, y este lado es 0, ¿no? AT 0. Pero esto es lo mismo que A por T, 0, ¿sí? Pero A es lambda 1 por B, ¿no? Porque este es B. Entonces, este es un vector propio, pero es la solución de un sistema de ecuaciones de primaria, ¿no? Entonces, nada más yo quería que la solución fuera distinta de 0, por eso la T. Entonces, esto me dice que B es vector propio. Entonces, aquí me está diciendo que el espacio propio E lambda 1 de A, el que tengo con la A es esta, lo forman todos los vectores de la forma T, 0. Con T distinto de 0, estos son vectores propios, pero hay que unirles el 0, 0. Pero si ustedes quieren, al unirles al 0, 0, le puedo poner así, son todos los vectores T0 con T en R. Me da igual, ¿no? Porque si tomo T igual a 0, me da este, si tomo T distinto de 0, me da estos. Entonces, este espacio propio lo forman todos estos vectores. O sea, el espacio propio, ¿se recuerdan? Hay un solo valor propio de multiplicidad 2. Para el espacio propio ya lo calculé. ¿Puedo preguntarles si todos van bien con este cálculo, jóvenes? Es un cálculo que puede hacer cualquier estudiante en un espacio propio. Eso lo tienen que saber hacer. ¿Puedo preguntar si todos están bien con esto? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces dice, borro acá el espacio propio único que tiene el lambda 1 de A, que es EA de A, es este espacio T, 0 con T en R o C. ¿No? Depende de lo que tenga. Voy a poner T en R por aquí me fijo. Pero este espacio tiene una base. La base de este espacio es el vector canónico 1, 0, ¿no? Factorizo al T y me queda 1, 0. Eso quiere decir que la dimensión, esto es una recta, ¿no? O sea, si ustedes dibujan R2, pues aquí no estoy haciendo nada mágico. Aquí está R2. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es que tomo el 1,0, que es este es el 1,0, y entonces esta es la recta horizontal, ¿no? O sea, este fulano es esta recta, es el eje X, ¿no? Este fulano es el eje X, ¿no? Entonces, este es el eje X, es un subespacio de dimensión 1. La dimensión sobre R de E a A es 1. Entonces, aquí tienes un espacio propio, pero lambda igual a A tiene multiplicidad 2. Entonces, este espacio tiene dimensión 1 y la multiplicidad es 2. Y 1 es menor que 2. ¿Verdad? Entonces, este fulano, su único valor propio vive en R. Pero la dimensión de esta no es igual. Entonces, esta matriz no es diagonalizable. Esa matriz que está allá, la conclusión por el teorema, la conclusión grande, la matriz A es ¿quién? A, B, 0A con T distinto de 0 no es diagonalizable.
ni en C, ni en R, ni en R, que es el argumento que hice, ni en C. O sea, donde quiera que las vean, yo lo hice en R2 para poder hacer mi dibujo, pero el cálculo no necesita que la tenga más bien en el campo. Entonces, esta matriz no es diagonalizable. Quiero hacer una pequeña pausa para que veamos eso y yo les pregunte cómo estamos, pero con un poco de suerte alguien me contesta. Esta matriz, veanla, es muy sencilla. Voy a borrar todo lo que está alrededor de ella y decir, yo tengo esta matriz, lo único que estoy pidiendo es que B sea distinto de C. Tengo esa matriz muy sencilla. Tengo repetido en la diagonal. Y esta matriz no la puedo, no se puede ver de la forma lambda, o sea, vamos a ponerla aquí. O sea, no se puede ver de esta manera, alfa, beta. O sea, esta matriz no la puedes llevar 0, 0, beta. O sea, esta matriz no es similar a una matriz diagonalizable. No es similar. O sea, no hay una matriz que conjugue. O sea, no existe Q invertible 2 por 2 tal que QA igual a menos 1 será diagonal. O sea, no pueden hacerle conjugación a esta matriz y volverla a diagonal. No se puede. Entonces, véanlo un poquito. Fíjense, en esta matriz casi es diagonal. ¿Por qué no puedo? O sea, por ejemplo, ejemplos de esas matrices. Por ejemplo, tomen la matriz 0, 1, 0, 0. Esta matriz no se puede diagonalizar porque esta es distinta de 0. Tomen esta matriz 3, 4, 0, 3. No se puede diagonalizar. Sí son de este estilo, pero no se puede. Dice, son muy sencillas, pero ¿por qué no son diagonales? O sea, no hay forma de eliminar este 1 y que se vaya a la diagonal, o de eliminar algo que se vaya a la diagonal. Estas matrices no son diagonalizables. Entonces, matrices diagonalizables son más bonitas que estas. Pues estas no son matrices complicadas, pero no son diagonalizables. Este teorema es muy fuerte. O sea, yo he visto estudiantes graduados de por acá que en algún examen, porque me tocó examinar a uno de posgrado, de hecho, a un alumno de doctorado, que no podía ver por qué esta matriz no era diagonalizable. No sabía. O sea, le digo, toma esta matriz. Es que él creía, dice, bueno, no es diagonalizable sobre los reales, pero sobre los complejos sí, porque su polinomio característico tiene raíz en todos los complejos. Dije, no, esta matriz ya es real. Su polinomio característico tiene única raíz real. Entonces él decía, no, pues es que no sea diagonalizable, es que sus valores propios no pertenezcan al campo. Entonces basta con que yo encuentre, que yo vea que esta matriz a sus polinomios característicos. Polinomio característico vive en R, vive en C, donde quiera. Ni en C, ni en C siempre son, él se quedó con la idea de que como en C todos los polinomios por el teorema fundamental del álgebra se factorizan, eso ya es suficiente para garantizar que la matriz es diagonalizable. O sea, este teorema nomás conocía como la mitad, que como el teorema fundamental del álgebra dice que los valores propios pertenecen a los complejos, ya eso es suficiente para que sea diagonalizable. La parte difícil es la segunda parte. En toda esta demostración, lo que me costó trabajo fue la segunda parte. Esa parte nunca le quedó claro, que lo que mandan en ser diagonalizable es esto, que la dimensión de los espacios propios sea la multiplicidad del valor propio. Eso es lo que quiero que quede grabado en ustedes, ¿no? Entonces va para eso decirle, es muy simple la matriz, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Todos bien?
¿Preguntas? Es un espacio para preguntas, sirve que yo descanso, llevo hora y media hablando. Denme chance de descansar 2 minutos, pero no quiero cortar la transmisión, quiero que en ese momento ustedes me platiquen cómo van viendo esto. Ok, entonces dejo el problema de, este es mi último teorema de ser diagonalizable, son 2 teoremas de sí, solo sí, y un teorema que nomás me da una implicación, ¿verdad? Una implicación que me, o sea, la condición es sí, solo sí, son las condiciones más bonitas, pero a veces no las tenemos, ¿verdad? A veces no las tenemos, ¿verdad? Las implicaciones así de sí, solo sí, no lo tenemos, entonces es un poco difícil, y nos quedamos pues con la parte que tenemos, ¿verdad? Sí. Okay. ¿No hay preguntas? Yo sí, maestro, para aclarar. Dígame. Con lo del problema anterior se refiere que si no se puede formar, bueno, no se tiene un valor propio en la matriz, significa que esa no se puede diagonalizar, ¿verdad? A ver, que si no se tiene que, perdón. Si tras buscar un valor que no se halla tal cual, significa que esa matriz no es diagonalizable. Vamos a ver un ejemplo, ¿qué te parece? Para aclarar tu pregunta. Si algún valor propio no queda en el campo, aquí dice debe de quedar porque es solo sí. Entonces tendría yo que encontrar una matriz cuyo valor propio no se quede en el campo. Voy a dar una que es muy fácil, pero entonces ahí depende del campo. Esta parte depende del campo, esta parte no. Esta parte es la parte más fuerte. Esta parte es muy débil. Esta parte la puedo perder en cualquier momento, lo que me estás diciendo, que algún valor propio no quede en el campo. Esa es la parte, la puedo perder muy fácil y la matriz ya no es diagonalizable. Entonces te voy a dar una matriz, 2 por 2 si tú quieres. Voy a tomar voy a pensar esta matriz, va a ser coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Es una matriz de rotación. ¿Sí? Ese ejemplo ya lo vi, pero voy a escoger el ángulo, lo voy a fijar ahorita pi sobre 2, 90 grados. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, el ejemplo que vi, la teta es cualquier número entre 0 y 180 grados, o sea, entre 0 y pi, estricto. Mayor que 0 y menor que pi. Entonces voy a tomar pi entre 2. Coseno de pi entre 2, ¿me acuerdas cuánto es? 0. 0. Menos seno de pi entre 2, menos 1. Seno de pi entre 2 es 1 y coseno de pi entre 2 es 0. Esta es una matriz 2 por 2. Pero ahora voy a fijar el campo, R. ¿Sí? Pero voy a fijarme en R. Entonces, esta condición que es la que tú me estás diciendo, esta condición me dices, profe, si pierdo algún valor propio y no está en el campo, ya no es diagonalizable. Sí, porque la condición es esta implicación es sí, solo sí, y del lado de aquí nomás pide diagonalizable, pero del otro lado pide 2 cosas. Pide esto y pide esto. Pide 2 cosas. ¿verdad? Entonces dices, si pierdo esto, como en el ejemplo anterior, ya no es diagonalizable. El ejemplo anterior tienes razón. En la matriz que yo di, perdía yo esto. No perdía yo esto. Ahora voy a perder esto, pero es como ya la había dado, yo digo que esta matriz es muy fácil. Fíjate en su polinomio característico. Su polinomio característico es el determinante de, a esta matriz le resto la identidad. Entonces quedan menos x, menos 1, 1, menos x. ¿Estás de acuerdo que esto es a le resté x por i2 y me quedó esto? Esto lo hago mentalmente, ¿no? O sea, toda la resta se da en la diagonal. En la diagonal está la menos x. Entonces, 0 menos x, 0 menos x y lo demás no se toca. ¿Sí está claro que yo lo haga así de esta manera? ¿Todos? Pero entonces esto es muy fácil de calcular. Esto queda x cuadrada más 1. ¿Verdad? Entonces, el polinomio característico vive en los reales y este polinomio no tiene raíces en R. Ninguna raíz tiene en R. O sea, tú agarras la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0, no tiene raíces en R. O sea, no hay un número real x que elevado al cuadrado cancele este 1, porque todo número real elevado al cuadrado, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0 para toda x en R. ¿No?
Para toda x en R, x cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces, cuando le sumo 1, no puede darme 0. Entonces, este no puede ser negativo. Entonces, este polinomio no tiene raíces. Entonces, si la pregunta era, dame un ejemplo de una matriz que no sea diagonalizable, el primer ejemplo te sirve, el segundo ejemplo te sirve. Entonces, si la pregunta la cambia, dame un ejemplo de una matriz que no sea diagonalizable y falle la primera condición, esta te sirve. Dame un ejemplo de una matriz que no sea diagonalizable, se cumple la primera condición, pero falle la segunda, ese es el ejemplo anterior. ¿Sí está bien entonces? ¿Interpreté bien tu pregunta? Sí, un poco con la primera, pero yo me refería más a la segunda, con la dimensión del polinomio característico. No, el grado. Sí, Pero ¿cuál es tu pregunta entonces? O sea, el primer problema, olvidémoslo. Tu pregunta, ¿cuál era? que al no grado, bueno, no va a haber un polinomio característico, la dimensión de esa matriz es 0, ¿no? A ver, otra vez. Vuelva a formularme la pregunta porque como que es estática y no hay bien. Si no obtengo un polinomio característico, entonces la dimensión de esa matriz es 0, ¿no? ¿Por qué no tienes polinomio característico? El polinomio característico siempre lo tienes. Es nada más un determinante. O sea, el polinomio característico, o sea, si tú me das una matriz, automáticamente tengo su polinomio característico. El polinomio característico es, la matriz es de tamaño n, esta matriz es n por n, el polinomio característico es esto. Haces tu cuenta, aquí a la diagonal restas la x, lo demás no lo haces nada, y te queda el polinomio característico, ¿no? O sea, el polinomio característico siempre lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos otra vez a tu pregunta, para ver, a lo mejor estás pensando algo, pero yo, oyendo tu pregunta, la voy guiando hasta ver qué quieres decirme. Entonces, primero, me das una matriz n por n, siempre tiene su polinomio característico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profesor. De esa parte sí. Entonces, vamos a quitar eso de tu pregunta. Entonces, ¿cuál era? Hay una duda que tienes, pero la tenemos que llevar a buena formulación, ¿sale? Me estás ayudando en eso. Entonces, dada una matriz n por n, siempre tengo su polinomio característico. O sea, no hay ninguna matriz que no tenga polinomio característico. Todas lo tienen. Y si la matriz A vive en cualquier campo, el polinomio característico vive en ese campo, porque la matriz A, sus entradas están en el campo, y aquí nomás subo y multiplico. Sigo estando en el campo. Entonces, el polinomio característico siempre lo tengo. El único caso donde no tengo una matriz es cuando es de dimensión infinita. Si el espacio es de dimensión infinita, pues el operador lineal lo tengo, pero no hay matriz. O sea, mi definición de matriz infinita es muy delicada. Entonces, no la voy a hacer. Entonces, en ese caso voy a decir, no pienses en polinomio característico porque la dimensión del espacio es infinita. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si la dimensión del espacio es infinita, pues no hay polinomio característico, está bien. Y eso de álgebra me toca muy poco y le toca más a los tipos de análisis porque tienen que ver espacios de dimensión infinita. Entonces, yo estoy en dimensión finita. Entonces, siempre hay polinomio característico. ¿Está bien esa parte? Ok, vamos. Entonces, ¿cómo seguía tu pregunta? Creo que la verdadera pregunta sería expresar en términos simples la segunda parte del teorema. Ok, pues yo tengo un operador, dimensión finita, piensa en lugar de operador, piensa matriz. Entonces tengo su polinomio característico. Las raíces del polinomio característico son sus valores propios. Por ejemplo, tengo esta matriz. Aquí está su polinomio característico. Sus raíces son sus valores propios. Pero este polinomio no tiene raíces complejas porque mi campo es cero. Entonces, en este polinomio que sí tengo, sus raíces no son reales. Las raíces de este polinomio no son reales. Entonces, falla esta condición que tengo allá, ¿verdad? O sea, esta condición, esta que estoy aquí marcando, que viva en el campo, esta es la condición de que el polinomio característico tenga o no tenga raíces en el campo. Si tiene todas sus raíces en el campo, esa condición se cumple.
Si alguna raíz falla de estar en el campo, esa condición no se cumple, ¿sí? Esa condición no se cumple y la matriz ya no es diagonalizable. Entonces, esta condición es una condición que depende de las raíces del polinomio, no del polinomio, de sus raíces. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces, esa se cumple, ¿verdad? Entonces, el polinomio característico siempre lo tienes, pero sus raíces puede que fallen. Ahora, suponte que no falla, entonces no es este caso. Por ejemplo, esta matriz, suponte que ahora la veo compleja. Vamos a hacer un ejemplo 3. Voy a cambiar mi ejemplo y le voy a llamar ejemplo 3. Es diferente, ¿verdad? Voy a cambiar mi número, le voy a poner 3, y lo único que cambio es el campo, como ese estudiante que yo te platiqué hace un ratito, ¿verdad? Esta matriz es compleja, pero este sí tiene sus raíces. Este polinomio tiene todas sus raíces en el campo complejo. Porque esta solución, ¿cuáles son? Este en el campo complejo me dice que me está diciendo que x cuadrada tiene que ser menos 1. Entonces me dice que x es la raíz cuadrada de menos 1. Pero entonces la primera raíz es y cuadrada, da menos 1, y la otra raíz es menos i. Y es el número complejo imaginario, ¿no? I cuadrada es menos 1 y menos i cuadrada también es menos 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces estas tienen una raíz compleja y otra raíz compleja. ¿Cuántas raíces complejas tiene este polinomio? 2. Estas de multiplicidad 1, estas de multiplicidad 1. Entonces, acá, en este ejemplo, el polinomio característico, que es x cuadrada más 1, se factoriza como x menos i, x menos i, y es más, estas menos lambda 1 y estas menos lambda 2, ¿verdad? Cada una tiene de multiplicidad 1. Cada una tiene multiplicidad 1. Esta tiene 1 acá y 1 acá. ¿De acuerdo? Entonces, este polinomio tiene todas sus raíces complejas. ¿Estás de acuerdo? Esta condición. Tendría yo que ver cuáles son sus espacios propios. ¿Sí estás de acuerdo? Tengo que ver sus espacios propios. Entonces, como este es un ejemplo adicional a lo que yo estoy viendo, les voy a dejar que ustedes me digan, primera parte, ya hice esto. Segunda parte, ¿cuál es el espacio propio para la raíz i de la matriz A? ¿Y cuál es el espacio propio para el valor propio menos i de la matriz A? O sea, aquí estoy buscando los vectores propios de A con valor propio i, los vectores propios de A con valor propio menos i. ¿Sí estás de acuerdo? Para eso tengo que resolver sistemas de ecuaciones, ¿sabes? Entonces vamos a resolver esos sistemas de ecuaciones, lo van a hacer ustedes. Voy a agarrar el primero y lo voy a comenzar para ver qué van a hacer. Entonces, para encontrar un vector propio acá, tienes que tomar esta matriz, o sea, el vector propio que estoy buscando, vive en C2, porque la matriz es compleja. ¿Estás de acuerdo? Vive en C2. ¿No? La matriz es compleja, esta matriz 2 por 2 va de C2 en C2 como operador lineal. Entonces, si estoy buscando un vector propio, estoy buscando un vector propio de A, con valor propio y, ¿sí? Lo estoy buscando un vector propio con valor propio y, ¿de acuerdo? Tú tienes que resolver la siguiente ecuación. Tienes que A por XY tiene que ser igual a I por XY. Y además, XY tiene que ser distinto de 0, 0. Es como lo que hice hace un rato, ¿te acuerdas? Entonces tienes que escribir esta ecuación, o sea, multiplicas por la matriz acá. La matriz es 0 menos 1, 1, 0 por XY. Entonces, hago la multiplicación acá y me queda la primera 0x menos y. Y aquí queda x más 0y. Y esta de este lado es igual a ix y y. Entonces, la primera ecuación me dice que menos y es igual a x y la otra me dice que x es igual a y.
Esa es la segunda ecuación, ¿verdad? Si las paso todas de un solo lado, me queda x menos y es igual a 0 y x menos y es igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones que les pido que resuelvan, pero buscan una solución distinta de 0. Entonces, siempre, como el sistema, cuando tienes valores propios, siempre el sistema de ecuaciones es homogéneo. Para el problema de vectores propios, siempre la igualdad es esta igual a esta. Lo pasas de este lado y es homogéneo. Siempre es homogéneo. Un sistema homogéneo siempre tiene la solución donde todos los valores son 0. Pero como estás buscando vectores propios, tú quieres soluciones que no sean todas 0. O sea, yo quiero que o x no es 0 o y no es 0. Entonces te pido que resuelvas esta, que escribas de esta y que veas qué dimensión tiene. ¿De acuerdo? Yo creo que en este caso, este va a tener dimensión 1 y esta es dimensión 1, entonces esa matriz es diagonalizable. ¿Sí? Esa matriz es diagonalizable, ¿verdad? Profesor, Dígame. yo tengo una duda con respecto a su libro. He estado siguiéndolo y hay un ejercicio en particular que no entiendo la notación y por eso no sé cómo, Hacerlo. no sé cómo hacerlo, profesor. Es el 5.11, si usted lo tiene a la mano. El 5.11, ¿qué te dice? Porque ya no me acuerdo yo cómo está. Te da una notación CAF2 igual a Z, Ok, ya. y es un conjunto que tiene 0 y 1 con las barritas arriba. Ok, voy para allá. A ver, primero con el compañero que estaba antes, ¿sí te quedó claro cómo este ejemplo que estoy haciendo es una variación? Te cambié el campo. Cuando K era R, los valores propios no habían en R, no era diagonalizable, pero ahora sí ven en R. Quiero checar esta condición. ¿Sí quedó claro con el compañero anterior? Sí, profesor, ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces voy con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver esto. Yo estoy trabajando con K un campo. Entonces, yo les dije en el primer curso que di de álgebra lineal, este es el segundo, si ustedes no saben mucho de campos, pueden pensar en los racionales, los reales, los complejos. Eso los conocen, ¿verdad? ¿Todos? Racionales, reales y complejos. La pregunta, ¿conocen otros campos? ¿Sí? Hay una infinidad de campos. La pregunta es si los conocen. ¿Alguien me puede decir? El conjunto consciente. ¿Cuál? El que hicieron el ejercicio. Si cae un campo, el campo de fracciones. Campo de funciones racionales, ¿verdad? Ese fue el ejercicio anterior, ¿verdad? El campo de funciones racionales todos los conocen. ¿Dónde cae este? Entonces quiere decir que conocen este, que es diferente, y conocen este. Entonces, conocen estos tres campos y con este ejercicio ya conocen otros tres. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a mi pregunta. ¿Conocen otros campos? Sería ZP, ¿no? Estos los doy vistos, estos los vieron ustedes en el ejercicio, entonces son nuestros. ¿Cuál decía usted, perdón? ZP. Ok, en su notación, ¿quién es ZP? P viene siendo los primos, ¿no? P es un primo. Uno. Un primo, cualquiera. ¿Sí? ¿Y ZP en qué consiste? Tú dime. ¿Cuál es como conjunto? ¿Quién es ZP? Voy a ponerlo como conjunto. Los residuos que tiene el conjunto Z a partir de P. Como los enteros. Z son todos los enteros. Los enteros son el 0, el más menos 1, más menos 2, etc. Un conjunto infinito, los números enteros, positivos y negativos. El primo vive acá, es uno de ellos, ¿no? El primo es uno de ellos, ¿no? Y entonces lo que haces, tomas un número entero, cualquiera X, tomas un número entero X, lo divides entre P y tomas el residuo. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice, tomo un entero N. Lo divido entre P, M queda igual a P por algún cociente Q
Q es cociente y me queda un residuo. Lo único que garantizo es que Q y R son enteros y que R es un número entero positivo menor que P. Bueno, aquí si quieres en lugar de Q vamos a ponerle T. T y R, para que sean como seguidos, ¿verdad? T y R son enteros. Y el residuo es más chico que el divisor, que es P. Entonces, cuando tú tomas un primo P y divides un entero entre P, te queda un residuo entre 0 y P. En el 0 P quiere decir que el residuo puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, hasta P menos 1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Entonces puede ser de 0 hasta P menos 1. Entonces, este conjunto voy a tomar el 0, el 1, el 2, hasta el P menos 1. ¿Sí? Pero esos son residuos. Entonces, a este conjunto es el que el compañero dice que le llama ZP. Entonces lo voy a escribir así. ZP, ¿está bien? Esta es una anotación. Yo, en lugar de esta anotación, yo usé ZPZ, es un poquito más cargada, pero quiere decir lo mismo. ZP o ZPZ, con esta raya, aquí se llama Z cociente PZ, Z cociente P, pero a veces lee nomás ZP. ¿Va? Esto quiere decir que son los residuos de dividir el entero entre P. Entonces dice, por ejemplo, voy a tomar aquí para hacer, esto está claro, voy a hacer un ejemplo. Tomen ejemplo, voy a tomar P igual a 2, ¿no? Es un primo. Entonces, ¿quién es Z2? Puedo usar esta notación que la persona que me preguntó al principio, creo que era Alonso. En el libro estoy usando Z2Z, ¿verdad? Z2Z, o sea, esta notación, o Z2, como decía el otro compañero, esta o esta, me da igual. Esta y esta, yo voy a tomar un entero M, lo divido entre 2, me queda un cociente T y me queda un residuo R. Pero el residuo es un entero positivo menor que 2. Entonces el residuo puede ser 0 o puede ser 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí nomás me quedan 0 y 1. O sea, si divido entre 2, los residuos van entre 0 y 1. Si divido entre P, los residuos van entre 0 y P menos 1. ¿Hasta ahí vamos claros? Alonso. Profesor, ¿podría escribir con su plumón negro? Es que no se alcanza a ver bien el rojo. Hasta ahí vamos claros todos. O sea, estas son cosas que vieron en fundamentos de álgebra, pero las estoy repasando. ¿Va? Entonces, si tomo P, hago esto. Si tomo P igual a 2, me sale esto. Entonces, voy a tomar P igual a 2, voy a seguir con el ejemplo. El compañero que me dijo lo de ZP, ¿sí está claro que lo estoy haciendo con P igual a 2? Sí, profesor, ya quedó clara la anotación. ¿Sí? El que me dijo ZP, ¿sí está bien claro también? Sí, también, profesor. ¿Sí? Entonces estoy tomando los residuos módulo P, ¿verdad? Al dividir entre P. O sea, no tomo el cociente, tomo el residuo. Entonces, acá, por ejemplo, entonces yo tengo Z2, o esta notación cualquiera que quieran, entonces, pero nomás consta del 0 y del 1. Pero recuerden que 0 quiere decir, tomas un entero, divides entre 2 y te queda residuo 0. Tomo un entero, divido entre 2, me queda residuo 1. Por ejemplo, tomen el entero 7. ¿Sí? Divido entre 2 y ¿qué te queda? 7 queda 2 por 3 más 1. Entonces, el residuo en este caso es 1. Aquí el residuo en este caso es 1. Entonces, este es el 1. Entonces, 7 es el 1. Pero si tomo n igual a 39, ¿ya? Pues otro entero. Divido 39 entre 2 y me queda algo. Bueno, tomo 38 entre 2 es 19, ¿verdad? Y me queda el residuo 1. Entonces, 7 y 39 siempre dejan residuo 1. ¿Sí? Entonces, realmente esta notación es un poco chafa, porque es una relación de equivalencia que hay atrás. Y lo que quiere decir es que 1 quiere decir todos los enteros que al dividirlos entre 2, dice, todos los enteros tales que al dividirlos entre 2, voy a ponerlo en 1 español,
al dividirlos entre 2 dejan residuo 1. ¿Sí? Y 0 acá quiere decir todos los enteros que al dividirlos entre 2 dejan residuo 0. Es lo mismo. 1 quiere decir todos los enteros que al dividirlos entre 2 dejan residuo 1. Y 0 quiere decir todos los enteros que divididos entre 2 dejan residuo 0. Entonces estos dejan residuo 0, pero si ustedes recuerdan en la primaria, los enteros que divididos entre 2 dejan residuo 1, su otro nombre de primaria son los impares. Y estos en primaria se llamaban pares, o pares y nones, ya no me acuerdo. Nones, pares. Entonces, aquí están todos los pares, aquí están todos los impares. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, yo para acordarme de eso, les pongo una rayita arriba. La rayita arriba quiere decir, aquí están todos los que dejan residuo 0, aquí están todos los que dejan residuo 1, siempre al dividir entre 2. ¿eh? Aquí tengo el P. Entonces, la rayita quiere decir, lo que dejan está abajo al dividir entre este P. Lo que dejan está abajo al dividir entre 2. ¿Sí está bien? Alonso, la notación quiere decir, todos los que dejan residuo 0, todos los que dejan residuo 1. Por ejemplo, acá están estos, todos los impares. Y aquí están el 0, 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no? ¿Sí están bien todos? Sí, profesor, ya con eso yo creo que sería suficiente. Más que nada era la anotación. Pero es un campo. Para ver qué es un campo, y aquí veo que algunos se equivocaron en la tarea, para ver qué es un campo tiene que tener una suma, y la suma tiene que tener 5 propiedades. Cerrada, asociativa, conmutativa, debe tener neutros y todo el mundo inverso. ¿Cuántas propiedades conté? 5. El producto debe ser cerrado, asociativo, conmutativo, debe de tener neutro el 1. Todo mundo tiene inverso excepto el 0. ¿Cuántas propiedades del producto? 5. Pero luego hay una propiedad que las liga a las dos, que se llama la propiedad ¿cuál? Las dos operaciones están ligadas con una propiedad, ¿alguien se acuerda? La propiedad distributiva. La distributiva. Entonces, cuando ustedes hicieron el ejercicio, a algunos se les olvidó probar que cierta operación es asociativa. A otros más se les olvidó que las dos operaciones satisfacen la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, un campo tiene 11 propiedades, que acabo de listar, 5 para la suma, 5 para el producto y la propiedad distributiva. Entonces, yo tengo que decir cómo sumo acá. Entonces, yo tengo que decir cómo sumo, y voy a hacerlo con una tabla como en primaria. Aquí tengo el número 0 y el número 1, lo pongo acá, aquí lo pongo acá. Entonces, esta tablita que yo hago, verá, esta tablita me dice que voy a hacer una tablita acá, ya la dibujé. Entonces, aquí va a ser, el de la izquierda va primero la columna y luego este. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, este dice 0 más 1, 1 más 0 lo declaro como 1, ¿y cuánto creen que sea 1 más 1? ¿Cuánto es 1 más 1? ¿Alguien me dice? Yo quiero que la operación sea cerrada, entonces 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice? Jóvenes, hay muchos de ustedes, alguien que hable. Gustavo Monroy, ¿cuánto es 1 más 1? Bueno, la respuesta es 0, ¿no? Ahí es, ¿no es 0? Yo quiero saber cuánto es, no cuánto no es. Ah, sería 2 y no hay residuo, sería 0 entonces. Entonces, 1 más 1, tú sabes que es 2, pero lo busco acá. 2 deja residuo 0, entonces 1 más 1, ¿cuánto deja? 0. Entonces aquí se pone lo que deja, ¿de acuerdo? Y el producto es igual. Yo voy a poner ahora producto, pongo aquí 0 y 1, pongo aquí 0 y 1, hago mi tablita. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Entonces, aquí está mi suma, es cerrada, mi producto es cerrado y yo les pido que prueban que es, este satisface 5 propiedades, ya hice una, faltan 4 y la propiedad distributiva, este es un campo. Entonces, en general, si yo tomo un primo, ZP, que lo pueden escribir así si quieren, o lo pueden escribir así como yo a veces lo hago. A mí me gusta esta notación porque me ahorro una Z. Entonces esta notación es por ahorrador, ¿verdad? Esta notación me dice son los residuos al dividir entre P.
Z cociente P. Dividir cocientes, la misma palabra, ¿verdad? Les prevengo, algunos profesores, no sé quiénes, escriben este conjunto, lo escriben así. Es una notación espantosa, porque esta notación se usa en matemáticas para un conjunto infinito. Hay un cierto conjunto infinito que se denota así, desde hace siglos. Entonces, estos profesores les da flojera escribir esto y lo ponen aquí abajo sin darse cuenta que esto tiene otro significado. Entonces, como que no hay que usar una notación que ya tiene un significado, mejor usamos la correcta, ¿no? ¿Sí está bien? El compañero que me dijo ZP, no sé cuál notación usas, si me dice. ¿No? Yo le pregunté, profesor, pero por ejemplo, cuando yo estaba viendo esto, recuerdo que sí, el profesor usó esa notación de ZP. Entonces, ¿Esta? la otra, la que tiene hacia la derecha. Esa. Pues te tocó un malo. Entonces, Traten de no usarla, ya, son cosas que no se deben usar. Ok, pero bueno, ya terminamos hoy, nos vemos el jueves, jóvenes. Tengo que salir porque son las 2 en punto y entra el otro compañero. Me dio gusto verlos, los veo el jueves. Gracias, profesor. Vale, Cleferin.